Shalom, shalom a todas las personas que me escuchan. Mi nombre es Ania Arroyo de Melián. Quiero compartir con ustedes la parte número 4 de la reflexión titulada La paternidad de Yahweh. Hoy vamos a abarcar la última parte de este tema, tratándolo desde la perspectiva del hijo mayor o del hermano mayor. Hemos estado hablando con respecto a la parábola del hijo perdido. En Lucas 15, 1 y 2 se nos recuerda cuál era el público que estaba presente y que escuchaba a Yeshua. Dice las escrituras que los cobradores de impuestos y pecadores seguían reuniéndose alrededor de Yeshua y los perushim y los maestros de la Torá continuaban murmurando diciendo: este hombre recibe a los pecadores y aún come con ellos. Entonces podemos concluir que estaban presentes escuchando a Yeshua los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, los pecadores, los perushim o fariseos y los maestros de la Torá. Todas estas personas se reunían alrededor de Yeshua para murmurar, y es ahí cuando Yeshua da un ciclo de parábolas llamadas la oveja perdida, la moneda perdida y finalmente pues el hijo perdido. En la parábola que estudiamos tenemos la presencia de un padre con sus dos hijos, donde el hijo menor representa a los cobradores de impuestos y pecadores. Recordemos que los publicanos o los cobradores de impuestos eran los judíos que le cobraban impuestos a su propia gente, explotándolos porque ellos estaban vendidos al sistema o al imperio romano. Es decir, ellos también eran pecadores, pero estaban considerados en una escala inferior a los pecadores tradicionales, por decirlo de alguna manera. Entonces los cobradores de impuestos o publicanos también eran pecadores, pero eran catalogados el peor tipo de persona y por eso ellos estaban por debajo de los pecadores. El hijo mayor representa a los líderes religiosos, que son los perushim o los fariseos y los maestros de la Torá. Habíamos dicho también que el padre representa a Yahweh. Y todos estos grupos de personas realmente eran pecadores, pero habían unos que eran pecadores, digamos que atrevidos, caras duras, desvergonzados, que son los representados por el hijo menor. Y está el otro grupo que eran pecadores encubiertos, que representaban al hijo mayor, es decir, eran hipócritas, que son aquellos que aún conociendo la Torá y los profetas, que decían cumplir con todos los mandamientos, con todas las fiestas, que son igualmente pecadores porque se esconden detrás de una fachada religiosa, con una apariencia de santidad, de fidelidad, pero sus acciones realmente demuestran todo lo contrario, porque todo termina siendo una falsedad. Y en esta parábola o en esta mashal dada por Yeshua, no solamente queda al descubierto las acciones del hijo menor, que pudiésemos decir que representa a esos pecadores atrevidos, a esas personas que son abiertamente pecadoras, que son caras duras, sino que también queda al descubierto la conducta del hijo mayor, que son aquellos que supuestamente están dentro de una quejilá, dentro de una comunidad o dentro de una congregación. Ojo, no estoy diciendo que todas las personas caigan en esto, pero pues también nos encontramos con este tipo de situaciones en los grupos donde las personas dan una apariencia de servicio a los demás, pero en realidad lo hacen no para servirle a otras personas, sino para exaltarse a sí mismo, porque son hipócritas, porque están encubiertos en una fachada, en una falsa humildad, en un falso servicio, donde aparentemente están con el Padre, pero en el fondo le están reprochando cosas al Padre, exponiendo lo que ellos tienen por dentro.
Cuando vuelve el hijo menor, que es recibido con amor, con el perdón de su padre, agasajado, con una fiesta en su honor por haber regresado a casa, entonces nos encontramos con una manifestación del hijo mayor que lo podemos observar en Lucas 15, 25 al 32, que vamos a leer rápidamente. Su hijo mayor estaba en el campo cuando vino, se acercó a la casa y oyó la música y el baile. Llamó a uno de los criados y le preguntó qué era aquello. Este le dijo: tu hermano ha vuelto y tu padre ha mandado matar el ternero cebado por haberlo recobrado sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Su padre salió y se puso a rogarle que entrara. Pero él le respondió a su padre: mira, tantos años que te he estado sirviendo como un siervo y sin desobedecer jamás tus órdenes, y nunca me has dado un cabrito para alegrarme con mis amigos. Sin embargo, tan pronto llegó ese hijo tuyo que consumió tus bienes con rameras, mataste para él el becerro cebado. Entonces su padre le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, pero teníamos que hacer fiesta y alegrarnos porque este hermano tuyo estaba muerto y ha vuelto a vivir, estaba perdido y lo hemos recobrado, ha sido encontrado. Todos, absolutamente todos, estamos en riesgo de cometer este tipo de errores, tanto del hijo mayor como del hijo menor. Aquí no hay nadie que se pueda escapar de esto. Y es por ello que debemos ir a la estaca de ejecución todos los días de nuestras vidas para que no haya en nosotros la levadura presente del hijo menor y que tampoco exista la levadura del hijo mayor. Y algo tiene que llamar nuestra atención en esta historia, y es el alejamiento que tuvo el hijo mayor ante toda esta situación. Porque si el mayor recibió las 2/3 partes de la herencia que le correspondía, desde los versos 14 al 24, cuando nos ponemos a leer detenidamente la parábola, el hijo mayor no apareció más. Y es recién en el verso 25 que dice que su hijo estaba en el campo cuando vino, se acercó a la casa, escuchó la música y las danzas. La pregunta es: ¿por qué el hijo mayor estaba en el campo si se suponía que, de acuerdo a la tradición judía, él tendría que haber estado apoyando a su padre ante toda esta situación que se le presentó con su hermano menor? Pudiésemos pensar que el hijo mayor estaba en el campo trabajando las 2/3 partes de la herencia que le había dado su padre. Porque a pesar de que como hijo mayor él tenía que haber estado al lado de su padre, porque era lo que decía la tradición, la cultura judía, el hijo mayor era el que tendría que haber servido de intermediario, de conciliador, de mediador entre el padre y los hermanos menores. Pero en la Mashal de Yeshua llama la atención que este hijo mayor más bien aprovechó la herencia para ir a trabajarla, para ir a trabajar su patrimonio, descuidando de alguna manera o abandonando su desempeño o su rol como hijo mayor. Y nos hacemos algunas preguntas. ¿Por qué el hijo mayor se fue justo cuando el papá más necesitaba su apoyo y su mediación? ¿Por qué se fue cuando el hijo menor le faltó el respeto a su padre pidiéndole la parte de su herencia, sabiendo que era algo que no le correspondía en ese momento porque su padre todavía estaba vivo? ¿Por qué no consoló al padre cuando vio partir a su hijo menor sabiendo que había quedado en una posición social y económica de mayor ventaja? ¿Por qué no defendió la honra de su padre delante de todos? Delante de la comunidad judía. ¿Por qué se dejó dominar por las emociones, por la rabia, por la ira hacia su padre? ¿Por qué apenas le dieron las 2/3 partes de su herencia que le correspondía, se fue a trabajar en el campo?
Y en esta mashal de Yahshua, el público oyente que dijimos que eran los cobradores de impuestos, los pecadores, los perushim y los maestros de la Torá, ellos esperaban que Yahshua dijera que el hijo mayor se quedó con el padre, lo ayudó, lo apoyó, sirvió de mediador ante toda esta situación. Pero Yahshua no dijo nada lo que tradicionalmente estaba contemplado o estaba estipulado, sino que más bien dijo todo lo contrario, destapando una vez más la hipocresía, la levadura contenida en el comportamiento del hijo mayor. El alejamiento o el distanciamiento del hijo mayor sucede por arrogancia, por su egoísmo, por creer que todo tenía que girar a su alrededor y que los demás tenían que rendirle a él pleitesía. Cuando el hijo mayor regresa y escucha la algarabía, la música, la fiesta, ve las danzas que había en la casa de su padre, dice que las escrituras que le pregunta al sirviente y él le responde: tu hermano ha regresado y tu padre ha mandado matar al becerro engordado porque ya lo tiene de regreso sano y salvo. Pero el hijo mayor se enojó, no quería entrar a la casa y por lo tanto su padre salió y le suplicó que entrara. Ahora el escenario es el siguiente. El hijo menor llega arrepentido, sucio, andrajoso, pidiendo perdón, y el hijo mayor se coloca en una posición de mantener distancia, de no querer entrar a la casa, y el padre más bien tiene que salir para suplicarle que entre y que deponga su actitud y se incorpore a lo que estaba sucediendo, a la fiesta que él estaba haciendo junto con toda la comunidad por el regreso de su hermano. Ahora, ¿por qué el hijo mayor se molestó tanto por el regreso de su hermano menor? ¿Por qué se llenó de tanta rabia contra su padre? ¿Por qué no le importaba la restauración de su hermano? ¿Por qué no le importaba el gozo de su padre? ¿Por qué solamente le importaba su parte de la herencia y a sí mismo? Porque la egolatría distorsiona la imagen que tenemos de nosotros mismos y por lo tanto no nos permite actuar correctamente. En el verso 29, el hijo menor le dice: mira, yo he trabajado por ti por todos estos años y jamás he desobedecido tus órdenes, pero nunca me has dado un cabrito para celebrar con mis amigos. El hijo mayor le dice a su padre que nunca había desobedecido sus órdenes, mintiendo porque no existe hijo en el mundo que no haya desobedecido en algún momento las órdenes de su padre o de su madre. Porque exagerar también es mentir, ya que se está magnificando un hecho que no sucedió y eso también es levadura. Tú puedes creer que eres perfecto, que eres bueno, que nunca le ha fallado a Yahweh, cuando Él más bien dice que todos pecaron, que no hay justo ni uno solo. Entonces en el verso 12 dice que cuando el hijo menor le pidió su herencia al padre, el padre la dividió entre ellos. Y entonces el hermano mayor no puede decir que nunca recibió ni siquiera un cabrito de parte de su padre, porque más bien él había recibido las 2/3 partes de su herencia. O sea, él recibió el doble de lo que le dieron a su hermano menor. Ya, por lo menos ya estaba determinado que todo lo que quedaba en la casa iba a ser heredado por él. Lo otro que es importante destacar es que el hijo mayor dejó de reconocerlo como padre, porque más bien él se igualó a su padre reclamándole y le dice en una forma imperativa: mira, y afirma que ha trabajado para el padre durante todos estos años. ¿Y es que acaso no iba a ser también de él la mayor parte de la herencia del padre cuando él falleciera?
Entonces no correspondía ese reclamo ni esa afirmación porque él estaba haciendo algo que realmente era injusto. Porque cuando nosotros somos parte de un hogar o parte de una familia, nosotros sabemos que todo lo que hagamos es a favor y es en beneficio de esa familia, no solamente para la persona para que corresponda, sino como en el caso del hermano mayor, no solamente es a beneficio de uno de los integrantes de la familia, sino es para beneficio de toda la familia. Ahora, en el original, la expresión jamás he desobedecido tus órdenes se trata de que jamás he desobedecido, jamás he quebrantado ni uno solo de tus mandamientos. Y seguramente sí lo había hecho, porque con el solo hecho o en el mismo momento en que él le reclama a su padre la forma como tuvo de confrontarlo, de reclamarle, ya le estaba quebrantando el mandamiento de honra a tu padre y a tu madre para que se alarguen tus días. Pero según el hermano mayor, él jamás había desobedecido. Y ese es el falso concepto que tenía de sí mismo, y esa era la evidencia de la hipocresía. Los mandamientos de la Torá de Yahweh hay que cumplirlos, pero es muy peligroso el anteponer los mandamientos por encima de la dignidad humana, y es por eso que la Torá no puede ser utilizada para castigar, para condenar, para oprimir o para considerarse perfectos delante de los demás, porque esa no es la intención ni la esencia del autor de la Torá. Yahshua desafía la visión tradicional de lo que es el sufrimiento. Y tenemos el caso de Iyyod o de Job, que dice las escrituras que él era un hombre justo, que él cumplía con todos los mandamientos, con todas las leyes que se requería. Él ofrecía sacrificios no solamente para sí mismo, sino también por si acaso alguno de sus hijos hubiera pecado. Su justicia era reconocida socialmente y todo el mundo sabía que él era un hombre justo y económicamente muy bien posicionado. Pero de repente, de una forma inesperada, él pierde todo lo que tiene, inclusive su salud. Entonces se le acercan 3 amigos y todos, aunque de diferentes formas, vienen a decirle a Job o a Yod que él era un pecador y por lo tanto pues tenía que arrepentirse. El sufrimiento se entendía solo como una señal del castigo de Yahweh. Pero Job no estaba de acuerdo con esta interpretación y él le pide a Yahweh que intervenga. Y cuando finalmente Yahweh le habla o se manifiesta a la vida de Job, él no le da ninguna razón. Pero aún así, Job se siente confortado, porque él finalmente experimentó a Yahweh y es por eso que le dice, ahora mi ojo te ve. Entonces Job Job quedó justificado y no sus amigos, porque los amigos estaban seguros de que conocían la Torá. Ellos se jactaban de que tenían las respuestas a todas las preguntas y que podían hablar en nombre de Yahweh. Sin embargo, Yahshua nos enseña a abandonar ese legalismo duro, ese legalismo religioso, el que oprime, porque Él sabe que nosotros fácilmente podemos caer en un complejo de superioridad, creando una imagen de Yahweh que realmente no es, que se va a ajustar más a la percepción que nosotros tenemos, a nuestras experiencias, a nuestras vivencias, que a la imagen que tiene Yahweh realmente. Y eso fue un poco lo que pasó con el hijo mayor, que él no podía salir de su zona de confort, él no podía salir de su cuadrado donde él pensaba que lo conocía todo y se sentía cómodo en su posición y hasta con el derecho de reclamarle o de recriminarle algo a su padre. El hijo mayor dice al padre que ha trabajado para él por todos estos años y que jamás había desobedecido sus órdenes.
Quiere decir que entonces que él se sentía como un esclavo, que él se sentía como una servidumbre y pareciera que él consideraba su trabajo como algo obligatorio, como un futuro beneficiario, describiéndolo como si fuera el trabajo de un esclavo. En Tejilín o en Salmo 1.1, que es el que abre la colección de salmos en el Antiguo Pacto, en el verso 2 contiene una representación de personas justas y en particular se describe la actitud de los justos con respecto a la Torá o los mandamientos de Yahweh. Y dice, bendecido es el hombre que no ha caminado en el consejo de los perversos y no ha estado en camino de pecadores ni se ha sentado con los escarnecedores. Dice que su delicia está en la Torá de Yahweh, en su Torá medita de día y de noche. Y en otras palabras, quiere decir que la vida de los justos se centra en los mandamientos de Yahweh, pero esto no resulta una carga pesada ni difícil de llevar. Es algo que tenemos que hacer o que no lo hacemos por cumplir con una tradición o con un ritualismo, porque más bien es un gozo, es una alegría, es nuestra felicidad el poder vivir según la Torá de Yahweh. El hermano mayor en su autojusticia, en su soberbia, en su altivez, porque él se consideraba a sí mismo como justo, menospreciando, rechazando a su hermano, perdiendo el gozo, perdiendo la felicidad. Su comportamiento no muestra ni el amor, ni la empatía, ni la piedad. Dice que ha servido a su padre durante años, pero este trabajo que él realizó pareciera que no le produjo ningún tipo de satisfacción. Solamente se había centrado en sí mismo y en su autocomplacencia o en su autojusticia. Y esa mala actitud excluye a otras personas que han hecho teshuvá o arrepentimiento sincero, genuino por sus pecados y que han pedido perdón sinceramente. Al hermano mayor se le olvidó que el Shabbat se hizo para los hombres y no los hombres para el Shabbat. Y no sabemos qué pasó después y si realmente el hermano mayor encontró la shalom o la plenitud con su padre y su hermano menor. Sin embargo, podemos aprender el conjunto de síntomas de que alguien se está comportando como un perushín o como un fariseo cuando creen que los demás pecan y ellos no. Cuando los demás no cumplen los mandamientos, pero ellos sí los cumplen. Cuando ellos son los buenos y los demás son los malos. Cuando ellos son más judíos que los propios judíos. Cuando ellos son o se sienten pioneros en las raíces hebreas y los demás son simplemente unos recién llegados. Cuando ellos se sienten o se manifiestan como mejores que los demás. Y esa es la forma equivocada de ver a las personas, porque si yo creo que soy mejor que los demás, entonces estoy subestimando a las personas que me rodean. En ninguna parte de esta mashal o de esta parábola de Yahweh, el hermano mayor reconoce a su hermano menor. En ninguna parte el hijo mayor le llama padre a su padre, porque todo estaba centrado en sí mismo. Él era su propio Dios, él era su propio Elohim. No tenía fundamento para juzgar las acciones de su hermano menor cuando él dijo, ahora este hijo tuyo viene, quien despilfarró tu propiedad con prostitutas, con rameras y por él matas al becerro engordado. Cuando Yahshua nunca dijo que el hijo menor había estado con prostitutas o con rameras, pero el hermano mayor lo asumió, el hermano mayor directamente lo acusó. Y así hay mucha gente que dice que Yahweh les revela cosas.
que dice que Yahweh les habla, que creen que pueden leer los pensamientos de las demás personas, que hablan mal de otros inventando situaciones, alterando realidades, y ese es el fariseísmo moderno. Al hermano mayor le incomodaba, le molestaba la bendición de su hermano menor. Le molestaba lo que el padre había hecho con su hermano menor, porque él creía que era él el merecedor de tal fiesta. Ninguno de estos hijos, ni el hijo mayor ni el hijo menor, era mejor el uno del otro. El padre tuvo compasión con los dos hijos. En uno o en el menor porque lo recibió cuando estaba perdido, fue hallado, fue encontrado y fue celebrado su regreso. Y con el hijo mayor porque le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo, todo lo que tengo es tuyo. Los dos pecaron, pero los dos tuvieron a un padre compasivo, porque hay algunos que se creen mejores que otros. Hay algunos que se creen más justos que otros, que creen que no pecan y si pecan y reconocieran su pecado, tendrían esperanza, porque están reconociendo sus fallas, sus faltas, y entonces podrían ser personas capaces de amar y de agradecer a Yahweh por el perdón de sus pecados. Pero si el concepto de vida que nosotros tenemos o que percibimos, nos percibimos a nosotros mismos como perfectos, como superior por encima de los demás o mejor que los demás, ese mismo concepto nos hará ver al Padre de manera equivocada y también nos hará ver a las personas de una forma equivocada. Finalmente, esta mashal o esta parábola de Yeshua es la representación del Padre. Es la representación del fariseísmo antiguo y del fariseísmo moderno, que hace a las personas enfocarse en cuán buenos son ellos y en lo malo que son los demás, al punto de perdernos la relación genuina, verdadera y sana con el Padre. Ahora, no sabemos si el hijo mayor realmente se arrepintió y si al final entró a la casa y disfrutó de la fiesta. Pero Yeshua dejó esta enseñanza inconclusa para que el público que estaba presente, que eran los cobradores de impuestos, los pecadores, los perushim o los fariseos y los maestros de la Torá, para que ellos le dieran la interpretación que ellos quisieran, porque tenían la opción de arrepentirse y de entrar a la casa del Padre para disfrutar de las fiestas, pero también tenían la opción de no arrepentirse y quedarse fuera de la casa. Entonces, cuando nosotros doblegamos nuestro orgullo, cuando dejamos la prepotencia, cuando erradicamos la altivez, es cuando nosotros podemos entrar y podemos disfrutar de las fiestas de Yahweh. Entonces nosotros elegimos el final de nuestra historia. Algunos aspectos finales que considero importante mencionar es que hay uno que cumple el rol del hermano mayor. Las escrituras dicen que Yeshua, quien aparta a la gente para Yahweh, y a él no le avergüenza llamarnos hermanos. Y hay otro ejemplo que es incomparable con Yeshua, pero que también hizo una función de un buen hermano mayor, que se llama Shaul. El Shaliach Shaul, o a quien hemos conocido como apóstol Pablo, como muchas veces lo hemos escuchado, él fue un muy buen ejemplo del hermano mayor, porque aún habiendo sido un perushim o un fariseo, no tuvo los signos y él no mostró los síntomas propios de muchos fariseos contra sus hermanos una vez que él se encuentra con Yeshua.
Shaul no se creyó más que nadie. Shaul no tuvo delirios de grandeza ni de superioridad. Más bien Shaul le sirvió a todos sus hermanos. Quiere decir con esto que sí se puede ser un buen hermano mayor, que se puede ser un buen enseñador, que se puede ser un buen portador de buenas nuevas, de buenas noticias de salvación. Cuando se aprende lo que aprendió Shaul. Fíjense que Shaul en Galatillín o Gálatas 1:1, él comienza su escritura diciendo de Shaul, por la voluntad de Yahweh, un emisario del Mashiach Yahshua y de nuestro hermano Timoteo. Pero luego en 1 Corintios 15:9, él dice, porque yo soy el menor de los emisarios, indigno de llamarme emisario porque perseguí a la asamblea mesiánica de Yahweh. Los historiadores dicen que cuando Shaul o Pablo dijo estas palabras, él tendría aproximadamente unos 20 años de haberse convertido a Yeshua, percibiéndose a sí mismo como el menor de todos los enviados, indigno de llamarse emisario. Sin embargo, 7 años más tarde, Shaul dice en Efesiyín o en Efesios 3:8, a mí, al menos importante de los Kadoshim de Yahweh, fue dado este privilegio de anunciar a los gentiles las buenas noticias de las insondables riquezas del Mashiach Yahshua. Fíjate que aquí ya él se muestra como el menos importante de todos. Y 2 años más tarde, dicen que poco tiempo antes de su muerte, los historiadores dicen que después de servirle 30 años a Yahweh, en Primera de Timoteos 1:15, Shaul dice que así que aquí una palabra en la que puedes confiar, una que completamente merece ser aceptada. El Mashiach Yahshua vino al mundo para salvar a los pecadores y yo soy el número 1 de los pecadores. Entonces, de ser fariseo, pasó a ser un emisario, un enviado del Mashiach Yahshua. De ser un emisario o enviado del Mashiach Yahshua, pasa a ser el menor de los emisarios, indigno de llamarse emisario. De ser el menor de los emisarios, pasó a ser el menos importante. Y de ser el menos importante, pasó a ser el número 1 de los pecadores. Quiere decir que Shaul fue menguando, fue muriendo, que su ego disminuía cada vez más. Para que la soberbia no le ganara al emisario Shaul, para que la altivez por sus conocimientos no se apoderara de él, para que la revelación del Mashiach Yahshua no le permitiera jactarse. Dijo en 1 Corintios 2:2, porque me propuse no saber nada entre ustedes, sino a Yahshua HaMashiach y a él ejecutado en el madero. Parafraseando un poco lo que quiso decir Shaul, es que me concentré en Yahshua y en su sacrificio perfecto. No me concentro en los demás, ni en lo que hacen, ni en lo que dejan de hacer, ni en lo que dicen, ni en lo que dejan de decir. No me concentro ni siquiera en mí mismo. Lo que antes fui, más bien lo tengo por basura. Mientras Shaul avanzaba, mientras Shaul conocía más a Yahshua, mientras la revelación de Yahshua aumentaba, crecía en su vida, Shaul más bien iba menguando, iba disminuyendo. Porque la mala casa de Judá
ataba cargas pesadas en la gente, ponían a los demás a hacer cosas que ni ellos mismos eran capaces de hacer, se sentían los más importantes, buscaban el exhibicionismo, anhelaban seguidores y reconocimientos, tarimas, plataformas, títulos. Oraban, gritaban y lloraban en las esquinas para parecer muy santos, muy consagrados. Buscaban debatir cuando Yeshua nunca nos mandó a participar de controversias ni a buscar la aceptación y el aplauso de la gente. Y es por ello que el que quiere ser estudiante de Yeshua tiene que renunciar al fariseísmo moderno, porque no tenemos tiempo para perderlo. Y quizás con esto podamos entender un poquito más que volver a las raíces hebreas es, digamos, que un primer paso para volver al Padre. Podemos entender que este ambiente que está repleto de judaizantes, quienes representan al hermano mayor, están atentos a entorpecer nuestro encuentro y nuestra relación con Yeshua HaMashiach. Es por eso que te invitamos a que no consultes lo que sucede o lo que pasa con los sirvientes, con los rabinos, con los falsos pastores, con los falsos maestros, con los falsos nabí, con los falsos profetas. No anheles el cabrito del hermano mayor. Más bien, elige al cordero inmolado, Yeshua HaMashiach. Porque la moda judaica no es el avivamiento del Ruach HaKodesh en los últimos días. Efraín, vuelve a la casa del Padre. No vuelvas al patio trasero del hermano mayor. Efraín, vuelve a la casa del Padre. Pese a quien le pese, le moleste a quien le moleste, le incomode a quien le incomode. Y es por eso que damos agradecimiento toda rabá a nuestro Abacados Yahweh por nuestro mediador Yeshua HaMashiach. Shalom, Ubrahot, paz y bendiciones para todos.